Bueno, pues la conferencia del día de hoy lleva por título El perjuicio del prejuicio. Y mira, lo que quiero que te quede claro es que el Señor nos está purificando. Nos está purificando porque todas las señales que estamos viviendo, incluso el día de ayer, hubo una nueva unión de paz entre Israel y uno de los países donde había más choque, y en la semana se han dado varios, pero todo lo que es la peste, es decir, este virus que es mundial, esta pandemia, y todas las señales de los cielos se están juntando, terremotos, todo lo que dice Mateo 24, que si hay alguno que está escuchando esto por primera vez lo puede checar en este Ministerio de Renuevo de Amistad. Nuestro propósito es que las personas se reconcilien con Dios como Padre, pasando de ser no hijos de Dios a ser hijos de Dios. Y es por eso que lo que predicamos es el Evangelio, que son las buenas noticias de que Cristo vino porque fue el enviado del Padre y vino a salvar al que estaba perdido. Así es que nos reunimos alrededor de Jesucristo porque Él es la razón por la cual existe este renuevo de amistad con el Padre. Sin Jesucristo nadie, absolutamente nadie, ni por obras, ni por dinero, ni por comprar, no sé, cosas diferentes, puede llegar delante del Señor. Y este es un tiempo de purificación. El Señor está viendo la parte de todas las personas que formamos parte de su iglesia y nos está purificando. Y este es el sello de este mensaje, para que te des cuenta que debemos estar pendientes de nuestra propia condición. Porque mira, voy a empezar con lo que es un prejuicio, y es una palabra pues muy común, ¿no? Es que ya estás prejuiciado a que vas a ir a tal lugar a comer y te van a atender mal. Ya tienes un prejuicio, es decir, todavía no vives el evento, pero tú ya tienes una postura determinada. Y en este caso vamos a abordar el prejuicio, pero de manera bíblica, ¿sí? Para sorpresa de muchos, te voy a decir que en la palabra de Dios hay 63 versículos que hablan del prejuicio. Entonces es un tema que posiblemente nunca has escuchado, pero sobre todo es un tema muy personal, de tal forma que podamos hacer consciente por medio del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos puede mostrar la condición de nuestro corazón y podernos dar cuenta que el prejuicio es un pecado y podamos estar libres de pecado y santificados en ese sentido para la venida gloriosa de Jesucristo. Jesucristo viene por una iglesia despierta, por una iglesia unida, por una iglesia que es una sola, si bien las cartas de Apocalipsis habla a las 7 iglesias, pero son diferentes tiempos y características en general de diferentes iglesias, pero todo es con el propósito de santificarnos y tenernos listos, porque en cualquier instante Jesucristo viene por su iglesia, así como prometió nacer y lo hizo, así prometió morir y lo hizo, así prometió resucitar y lo hizo, y estamos por ver el cumplimiento glorioso de la venida de Jesucristo, no de la segunda venida cuando va a llegar a Israel y a poner sus pies sobre el monte de los olivos, sino por su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? Cada una de las piedras vivas que formamos parte mundialmente, independientemente de una u otra cosa, todas las personas que hemos nacido de nuevo, porque hemos reconocido que estamos en pecado, como lo cantábamos hace un momento, y hemos dicho, Señor, sí necesito.
necesito tu salvación porque estoy en pecado. Porque simple y sencillamente reconozco que he pecado y continúo pecando. Y viene esa transformación y regeneración de la cual ya hemos oído, que por cierto, la clase del miércoles, no sé si ya la escuchaste, pero de verdad no te la pierdas. Es una bendición tremenda lo que está mostrando el Señor. Está mostrando tesoros muy guardados. Y el Señor ha sido muy bueno y muy bondadoso, con renuevo de amistad para llevarnos más a fondo, más a fondo, más a fondo de todos los tesoros espirituales que hay. Y la clase del miércoles, por la cual hago referencia, es que la clase se trató y llevaba un título de rendir cuentas. Y es Jesucristo rindiéndole cuentas al Padre Celestial. ¿Sí? Y eso mismo que hizo ya Jesús hace casi 2000 años, es lo que la iglesia, cada uno de nosotros, creyentes en Cristo, debemos hacer en un momento determinado, entregar cuentas. Normalmente para los hijos de Dios pecamos porque todavía tenemos carne y todavía tenemos alma. ¿Sí? Todavía nuestro espíritu ya delante de Dios está perfecto, pero nuestra carne y nuestra alma aún está en esa transformación. Lo importante no es que, híjole, caí otra vez, lo importante es perseverar. Así es que cuando caemos, abogado tenemos para con el Padre a Jesús y podemos expresar nuestro arrepentimiento. El Señor nos limpia nuevamente, como se los dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, nada más necesitan que les laven los pies. Así somos los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Y mira, el prejuicio es algo horrible porque te mantiene en una esclavitud. Y como Jesucristo vino a hacernos libres, en sí mismo el prejuicio ocasiona que estemos en esclavitud. Y por eso te va a beneficiar este mensaje. Pero lo que es tan importante también es que este prejuicio que hay muchas veces con personas de la congregación o hermanos en la fe o con personas de distintos lugares, vecinos y demás, este prejuicio ocasiona que haya muros de división. Y el Espíritu Santo ha dejado muy claro que todo el reino de Dios y la iglesia debe estar unida en esos lazos de amor por el Espíritu Santo. Entonces vamos a iniciar leyendo un pasaje muy conocido por nosotros, muy oído por nosotros, que es Isaías 61 del 1 al 3. ¿Sí? Y teniendo en cuenta lo del prejuicio, que ahorita vamos a permitir que el Señor nos ayude a ver nuestra propia condición, porque yo creo que todos anhelamos ver cómo está nuestro corazón. Voy a leer de Isaías 61 del versículo 1 al 3. Piensa en lo que estoy hablando de que el prejuicio es esclavitud. Y dice, esto mismo lo repitió Jesús en la sinagoga en el Evangelio de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Todo aplica para ser libre del prejuicio y te voy a después explicar por qué es un pecado y por qué necesitamos tomar del Señor para ser libres de esto. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro.
a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. No sé si recuerdes, pero los ángeles, cuando Jesús nació, lo que se quedó plasmado en la palabra de Dios, paz en la tierra, pero no a los hombres de buena voluntad, porque esos no existen, sino buena voluntad de Dios para con nosotros. Es totalmente al revés. No existe hombres de buena voluntad, porque no necesitarían a Jesucristo, no necesitarían un Salvador. Y si alguien piensa que puede llegar a Dios por medio de su propio esfuerzo o echándole ganas, no va a poder llegar jamás. Por eso tenemos la certeza de la salvación y por eso no tenemos un temor a la muerte, porque nosotros sabemos que el momento en el que nuestro cuerpo deje de funcionar, vamos a ser libres, libres del cascarón que aún permanece en carne, en emociones, en pensamientos y a veces en esclavitud. Y dice, me encanta, a proclamar el año el día de venganza de nuestro Dios. ¿Y sabes por qué es el día de venganza de nuestro Dios? Porque cuando Jesucristo vino, después predicó el reino de los cielos y después murió y después resucitó, el Señor cumplió su venganza contra Satanás, que fue exhibido en vergüenza junto a todas sus huestes por haberle quitado a su creación, que era su imagen y semejanza, y hacer pecar a Eva y después a Adán. Y esta es la forma, el Evangelio es la forma en la que el Señor muestra su venganza, porque recupera lo que es de Él y lo que hizo para Él. Cada ser humano está llamado a salvación. Aunque sabemos la palabra de Dios lo dice claramente, no todos se salvarán, porque algunos aman más el pecado que la santidad. Algunos no te quieren oír hablar de pecado porque se enojan, porque es evidente que sus obras son malas. ¿Sí? Pero no estamos en este reino para que el mundo nos quiera. Estamos en este reino no para ser el dulce del reino, sino la sal de la tierra. Y si cuando tomas mucha sal, hasta asco te da. No sé si te has echado un trago de agua de mar, yo sí, pero es horrible. Es horrible tomar mucha sal. Y somos la sal de la tierra. Y debe de ser nuestra vida un ejemplo, de tal forma que las personas... En una ocasión hubo un compañero de trabajo de mi esposo y este joven, bueno, yo lo recuerdo joven, pues estaba, pues imagínate, en el pecado, en la vida del desorden y en todos los sentidos. Pero le comentó algo muy curioso a mi esposo y le dijo, no soporto que tu esposa me vea, porque siento que me está desnudando en el sentido de que ve todo lo malo que hay en mí. Desgraciadamente, no sé si ahorita él no se entregó al Señor, que espero que algún día Javier, creo que se llamaba, Fernández. Pero estamos para eso, para ser luz del mundo y sal de la tierra y llevar a cabo, porque somos los que tenemos al Espíritu Santo, que es el representante de Jesús en este mundo, somos llamados a colaborar en la venganza de nuestro Padre Celestial a través de la reconciliación cada vez más y más y más y más de más personas con Jesucristo a través no de un rito, no de esto, no de hacer, no de unirte a una religión ni a renuevo de amistad, no, unirte al Padre por medio de Jesucristo.
porque no hay otra forma de tener vida eterna. Y dice, a consolar a los enlutados. Fíjate, seguimos pensando en esto del prejuicio. A consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Este es el fin, lo que quiere llevar a cabo el Señor con respecto al prejuicio en tu corazón el día de hoy. A lo mejor dices, híjoles, que son muchas cosas. Sí, son muchas cosas, pero el Señor es todopoderoso. Por eso hablamos su palabra, no la nuestra. Y por eso es el Señor y no nosotros. Y sí, el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo puedo decirlo, tú puedes decirlo, porque nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Y si tú reconoces a Jesucristo como el Señor de toda carne, tienes al Espíritu Santo. Y si tú confiesas tus pecados y los reconoces, tienes al Espíritu Santo. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Mira, a veces las personas te hacen una cosa y después te la vuelven a hacer. Y después te la vuelven a hacer. Y te quedas esperando a veces 5, 10, 20, 30 años. Y las personas no cambian esa característica. Y son personas que amas, y son personas cercanas, y son personas que pueden ser incluso creyentes. Pero por alguna circunstancia, el Señor no cambia eso en ellos. Y entonces resulta que estamos esclavizados, porque sabiendo ya cómo va a actuar, salvo que demuestre lo contrario, este tipo de cosas desgasta, y ahí literalmente una palabra que usa es abate. No sé si te ha sucedido, yo creo que a todos nos ha pasado, que nos sentimos abatidos y decimos, ya, es que ya no es lo duro sino lo tupido, ¿no? Siempre lo mismo, hace lo mismo, ¿sí? Entonces ya hay un prejuicio en nosotros. Y este prejuicio, desgraciadamente, nos lleva a algo muy lamentable, que es no poder reconocer. Fíjate qué importante es no poder reconocer ni ver espiritualmente, ni discernir espiritualmente a una persona cuando va creciendo y cambiando. El prejuicio te hace que tengas un papel negro enfrente con respecto a esa persona para ver que el reino de Dios está creciendo en él o en ella. Porque dices, oye, ¿por qué no buscas a fulano? No, ese es bien, sabe que, no, ese, nombre, súper informal. Bueno, todo eso son prejuicios, ¿sí? Y dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Debemos tener cuidado con el prejuicio para con nosotros mismos, porque a veces nos sentimos tan espirituales que nos cuesta trabajo perdonarnos a nosotros mismos. Y si el Señor nos perdona, es un orgullo no perdonarnos nosotros. Es que siempre la vuelvo a hacer y es lo mismo. Y me choca que otra vez la hago. Pero debo recibir el perdón y la gracia del Señor. Dice después, a los presos apertura de cárcel. Es una cárcel el tener prejuicios con gente o con circunstancias, ¿sí? En una ocasión nos tocó, por desgracia, a una persona, por renuevo de amistad, ha habido muchos que han pasado, pero mi esposo empezó a hablarle un poco de
acerca de algo y esta persona se puso como pantera y inmediatamente le dijo, sí, ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas. Y no, hasta ahí te dejo. ¿Qué pensó? ¿Quién sabe? Pero ella tenía un prejuicio. Él según ya sabía qué es lo que mi esposo le iba a decir. Eso es una cárcel. Eso es una prisión. Eso es una esclavitud. Eso abate. Y si viene en medio de las circunstancias en las que estamos y en el cuerpo que estamos, que es débil y se va acabando cada día, no podemos vivir esa plenitud que está reservada para nosotros de vida y vida en abundancia, a causa del prejuicio. A proclamar el año de la buena voluntad de nuestro Señor, Jesucristo no es prejuicioso. Porque entonces el mentiroso, imagínate a Jesús, que nada más lo ve venir y dice, ay, ahí viene otra vez. A echarme otra de sus mentiras o a confesarme otra de sus mentiras. Es vida por vida. La vida está en la sangre. Jesucristo dio su vida para que no haya prejuicio, porque el acta de decretos que te era contrario fue clavado en la cruz del Calvario. Así es que si alguien te viene a recordar lo que hiciste ayer o en la mañana, con la confesión de pecados, pecado confesado, pecado perdonado, de corazón, obviamente. Hay personas que de boca dicen, no, si ya me arrepentí, pero los actos, los hechos indican todo lo contrario. Lógicamente debe de haber un fruto que se ve de ese arrepentimiento, porque si no, no fue un arrepentimiento genuino. Y dice, a consolar a los enlutados. Se les dé a ordenar a los afligidos de Sión. Fíjate qué terrible frase esta. Los afligidos de Sión. Sión es el lugar donde Dios habita. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. No es el colmo que estando en Sión estemos afligidos. ¿Te fijas que es totalmente contrario a la naturaleza de Dios el estar afligido? Y a veces estamos afligidos por prejuicios. Porque ves que al vecino como todos los dichos mexicanos creo que caen en prejuicio. El que nace para maceta, el corredor no pasa, ¿no? De tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, pintito. Y una serie de palabras y formas de hablar que son prejuicios. ¿Sí? Son prejuicios. Para que se te dé gloria en vez de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Híjole, es que ahí viene otra vez el problema económico. Híjole, es que ahí viene otra vez. Es que a veces en el caminar día a día, nosotros estamos comenzando a vivir algo que en el rollo pecaminoso ocultista se le llama déjà vu, así lo llaman. Pero a veces empezamos a vivir una circunstancia similar a una que pasamos, no estoy diciendo que sea déjà vu, y el prejuicio nos lleva a decir, hijo, ya sé por dónde va a acabar esto. Ya sé cómo viene la cosa, porque sentimos que se está repitiendo la historia o el evento que pasó. Y eso es una gran mentira. Eso es un prejuicio. Como dicen,
Si ves a tu vecino cortar o rasurar, echa tus barbas a remojar. Prejuicios de los cuales somos esclavos en este mundo. No estamos viviendo a la altura de la vida que generosamente nos dio Jesús. Prejuicios. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Un árbol va creciendo. Un árbol echa raíces firmes. Un árbol da sombra a otros. Y eso es lo que quiere el Señor hacer de ti y de mí para poder ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Para que te digan, oye, a ti que Diosito te oye, pídele al Señor por esto. Yo primero pienso, ¿cuál Diosito? Diosito como de cariñito, pero Dios es tan grande. Creo que no podemos limitarlo a esa palabra, Diosito. Pero bueno, no es un prejuicio, ¿eh? Y tenemos esta responsabilidad con el Señor, de cooperar con el Señor en el proceso de la identidad de la Iglesia de Jesús. ¿Qué tanta identidad como Iglesia de Jesús estamos viviendo ahorita? ¿Te da pavor el coronavirus? Jesús venció la muerte. Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Qué tanto estamos viviendo ahorita esta libertad de prejuicios? Híjoles, que cuando fue en 1920 en España lo de la influenza, la primera influenza y todo, no sé cuántos millones de muertos hubo. Es un prejuicio. Pero sobre todo los que nos podemos sacudir los prejuicios así y limpiar nuestros pies, somos los hijos de Dios. Los que sabemos que el Señor es soberano y que tiene cada instante perfectamente diseñado en todo el transcurso de nuestra vida. Y cuando no vemos camino, de todas formas seguimos caminando porque sabemos que Él va haciendo camino al andar, como una canción de hace mucho tiempo. Los cristianos hacemos camino al andar, ¿sí? Porque se va abriendo el camino. Y el Señor a veces parece que detiene las cosas, pero no es que detenga las cosas, sino que el Señor está obrando para que suceda algo y entonces salga, ¿sí? Salga esa libertad a la que hemos sido llamados y por la cual Jesús pagó un alto precio. Debemos de romper con los prejuicios. Continuamente, entre creyentes, sobre todo entre hermanos de la fe, debemos reconstruir constantemente en amor nuestras relaciones con los hermanos. Es tiempo de reconciliación con los hermanos de la fe, en la fe. Y es tiempo de reconciliación incluso con personas que no son creyentes. Y si el Señor pone algo en tu corazón, yo creo que tú lo harás. Pero a veces tenemos que pedir perdón. Y a veces tenemos que aceptar que hicimos algo mal. Y a veces tenemos que hablar y aclarar las cosas. Y los apercibidos del Señor están actuando así.
Yo lo estoy viviendo ahorita. Mi hermano mayor, el primero que llegó al Señor, me buscó y me dijo, el Señor está por venir. Necesito verte y hablar contigo. Y estar bien contigo. Es tiempo de volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Si la otra parte no reacciona de forma conveniente, no importa. Tú vas a entregar cuentas. Y como Jesús lo hizo con la clase que espero que escuches del miércoles, o si ya la escuchaste me entiendes perfectamente, puedas rendir cuentas. Si vienes delante del Señor a poner tu ofrenda y recuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve y primero arréglate con tu hermano. Ponte de acuerdo con tu adversario. Pero es tiempo de santificación. En lo más pequeño, en lo más que puede parecer un detallitito. Pero al tener un Señor, un Dios todopoderoso, santo, que no tiene prejuicio, no es prejuicioso con nosotros, nos toca dar de gracia lo que recibimos por gracia. Porque debemos de aplicar lo que el Señor nos aplica, que es una aceptación incondicional. Te voy a hablar de dos tipos de, me parece que son dos, sí, tipos de prejuicios. Voy a poner un ejemplo en Éxodo 1:11. No lo busques si quieres buscar, por supuesto, todo lo que escuches tienes que verificar que esté en la palabra de Dios. Todo, absolutamente todo, para que no te engañen. El miércoles mismo aprendimos algo maravilloso. El primero en decir la palabra Jesucristo fue Jesucristo. Así es que no te vengan con cosas de que le tienes que decir Yeshua y que lava y que no, por favor. Jesucristo lo dijo. Él hizo la palabra cuando estaba entregando cuentas. Que no te engañen. No se echa fuera demonios así nada más, es el nombre de Jesucristo. No se ora porque yo ya tengo la unción y la palabra dice, Pablo lo sanó, sí lo dice. Pero Pablo tenía una actitud de humildad que quizás tú no tengas. Y si tiendes a ser soberbio, debemos cuidarnos de los dones que el Señor nos ha dado, para que entonces después no haya alguien que te diga, oye, antes echabas demonios en el nombre de Jesús y ahora nada más dice, sal de él. El nombre de Jesucristo, la unión perfecta del enviado del Padre con el Salvador. Salvación del cielo. Y en este pasaje de Éxodo 1:11 fue después de que ya había pasado toda la situación de José. ¿Se acuerdan que José fue vendido por sus hermanos? Vino toda una serie de calamidades terribles para la vida de José. Y después murió Faraón y pasó el tiempo y el pueblo hebreo se empezó a multiplicar, ¿sí? Y entonces hay un momento en el que el pueblo de Egipto empieza a tener miedo del pueblo hebreo, porque empiezan a ser muchos. Y es cuando viene la cuestión de tenemos que hacer algo, matar a los varones, porque mientras más números sean, van a tener mayor poder.
y es un prejuicio. Ahora, te voy a decir por qué es un prejuicio, aunque también ellos tenían cierta razón, porque de Egipto sabían de dónde venía el pueblo hebreo, sabían lo que había hecho Dios con ellos de salvarlos de los 7 años de vacas flacas. Y sabían también, porque se sabía en esa parte del mundo que es como que todo lo que se conocía, pues muy como juntito, pero era el área en la que se movían Egipto, Jerusalén, estaba también Siria y demás. Pero sabían lo que había pasado con Abraham. Cuando Abraham fue por su sobrino Lot, lo sacó de Sodoma y sacó con todo su dinero los bienes del sobrino. ¿Sí me explico? Tenían razones, pero razones correctas. Si tenemos razones de prejuicios espirituales, de que el Señor hace 15 años me sacó de una circunstancia terrible, estoy poniendo un ejemplo, de una enfermedad o de una circunstancia Él lo volverá a hacer, porque Él no cambia. Pero nosotros no podemos encasillarnos en las cosas malas, tenemos que vivir en el continuo yo soy del Señor, porque en ese yo soy del Señor, yo, Adriana, soy, y tú, con tu propio nombre, eres. Y dejarnos de prejuicios, que son divisiones y que son faltas entre los hermanos. Una de las cosas 6 cosas odia el Señor y aún 7 abomina su alma. Y la última es hacer discordia entre hermanos. No participes de esas pláticas. No permitas que tu oído sea bote de basura para que otra persona se queje de un pariente que no está presente. Debemos de tener cuidado y santificarnos continuamente, estar orando, estar leyendo la palabra, estar en contacto por medio de la oración, las conferencias, las clases, para que el Señor, en el momento que venga, Juan Carlos y yo podamos entregar cuentas de cada uno de ustedes por estar pendientes de que el Señor quiere hacer y que ustedes lo puedan hacer o lo hagan. Pero es una cuestión voluntaria, porque hay personas que dicen que los perdone Dios porque yo no. Y me da mucha pena, pero ese tipo de personas, la palabra de Dios dice que si no perdonas de todo corazón a tu hermano, el Padre no te perdona a ti y vuelves a condición de pecado. Entonces, pensando en estos de Egipto que estaban viviendo en tiempos de guerras y demás, y en estos tiempos, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo temor de ruinas, literalmente, porque todo se está cayendo a pedazos. Todo se está cayendo a pedazos. Y eso puede llevarte a tener un prejuicio de sentir que Dios te puede abandonar. Pero Él prometió estar contigo todos los días del mundo, todos los días de tu vida, hasta el fin
del mundo. Jamás te va a abandonar. Si tuviste un padre que te abandonó, conoce al Padre que es Padre eterno y no abandona. Si tuviste una madre que te despreció, conoce al Espíritu Santo, que todo su fruto es de amor y bondad, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Y es el que se quedó a cargo de ayudarnos mutuamente a irnos formando a esa imagen del Hijo de Dios. Y esto del prejuicio también tiene que ver con otra cuestión, que es baja autoestima. Se padece mucho de baja autoestima. Y lo peor es que esto sucede en la iglesia del Señor. Y como lo decía Juan Carlos hace un momento, como hijos de Dios no tenemos nada que defender ni nada que demostrar. Absolutamente nada. Porque el Señor nos ve, y es otro de los puntos que yo iba a tocar, pero pues lo tocó Él, no nos pusimos de acuerdo. Ustedes saben que el Señor es el que hace las cosas. Y nuestra identidad está en Cristo. El acusador sigue siendo acusador. Y cada vez que pecamos, nos acusa. Pero ahí mismo está Jesucristo que dice, ese pecado ya está pagado. Yo pagué por ese pecado. Una identidad adecuada como hijos de Dios, sin caer en soberbia, porque es por gracia que somos hijos de Dios. Una identidad deteriorada, sin revelación de quién eres. Al doctor Pardillo lo oía decir algo, a veces lo repetía, y su consejo era, encuéntrate en la Biblia. Y eso significa que la palabra de Dios te defina quién eres tú. ¿Quién eres tú? No quién crees que eres tú. No quién otros dicen que eres tú. ¿Quién eres tú? Tú eres quien dice Dios que eres. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por lo cual estamos para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchos de los creyentes, por no tener bien su identidad, no pueden anunciar las virtudes del Señor, porque están muy ocupados en sí mismos y a lo mejor ni cuenta se han dado que necesitan tener más revelación de quiénes son en el Señor. Y cuando este prejuicio permanece en operación, a veces es difícil aceptarlo. Y yo creo que todos tenemos que aceptar que en algún momento hemos sido prejuiciosos. Porque te empieza a hablar alguien y ya estás así, ¿no? Inmediatamente reaccionas hasta que el Espíritu Santo o la persona te dice, y el Espíritu Santo te ayuda y te dice, es que no has podido ver que ya cambié.
es que ve mi fruto, ya no soy así. Pero si ya metes a uno en una casillita y no lo sacas, te estás poniendo como juez. Y el Señor nos guarde de creernos jueces, porque de eso hubo en el Antiguo Testamento. Pero nosotros los hijos de Dios no somos los jueces. Nuestra santificación y santidad e integridad pone en vergüenza al mundo y al que está en el mundo pecador. Por eso las personas cuando empiezan a pecar, empiezan a dejar de orar. Cuando empiezan a pecar y ya les está gustando el mundo, se dejan de congregar. Cuando ya entraron a veces desgraciadamente a la prepa, a la universidad, se apartan del Señor. Y no quieren acercarse a la luz, porque en la luz se ve el más pequeño puntito, así como las pantallas de ahora que son 4G o quién sabe qué cosa, que cada arruga se ve la imperfección. Así es la iglesia y debe ser la iglesia. Y así debe ser la luz de donde tú habitas. Mira, se habla del ser misioneros, pero si cada uno de nosotros como creyentes entendemos que somos misioneros y que estamos de paso, porque lo dice la palabra de Dios, que somos peregrinos, o sea, estamos de caminito a nuestro destino final, que es la presencia del Señor y la nueva tierra y los nuevos cielos, porque todo lo que esta tierra tiene, que hay lugares hermosísimos, todo va a ser pasado por fuego, todo. Esa es la promesa, un nuevo cielo y una nueva tierra, y para siempre con el Señor. Pero el prejuicio te lleva, o la baja autoestima te lleva también a buscar pisotear a otros. Mira, hay gente que es agresiva y es, pues sí, agresiva porque tiene tan poca autoestima que entonces prefiere pisar a otros para no sentirse tan mal. Yo creo que el peor prejuicio que puede haber es el que llevamos cada uno de nosotros como un sello o una marca de algún momento de nuestra vida. Quizá un momento de un comentario de alguien en autoridad, quizá un comentario de nuestros padres, de personas a las que tenemos o teníamos en alta estima, que pueden decir algo y dejar una marca. Pero buscando al Señor tenemos el derecho de que todo eso sea quitado y ser liberados, libres de esto. ¿Sí? Una forma muy común de ser prejuicioso es generalizar. ¿Sí? Es que todos los mexicanos son, ¿no? Es que todos los chinos, es que todos los norteños, saludos a Monterrey, generalizar. El generalizar es un prejuicio. No, pues ¿para qué me acerco? Ya sabes cómo es. ¿Sabemos realmente lo que ha pasado en el corazón de esa persona? Podemos ahorita con libertad, sin prejuicios, aunque hayan hecho cosas ciertas, pero si vivimos jalando los prejuicios es como traer una cadena con un apestado grillete detrás de nosotros, ¿sí? Y debemos de tener fe. Te voy a decir por qué. Porque el Señor nos ve con fe.
El Señor nos ve a través de Jesucristo como obra terminada. Es por eso que tenemos acceso a su presencia, al lugar santísimo. Es por eso que su Espíritu puede permanecer en nosotros, porque en el Señor no existe prejuicio. Y todo lo que fue quedó atrás. El quitar el prejuicio de tu vida te va a llevar a algo muy bueno. Es a tener más silencios al hablar. Ya vas a soltar y mira, antes de que lo digas, el Espíritu te dice, shh, shh, shh. Te digo porque desgraciadamente anhelamos, bueno, no desgraciadamente, de una forma maravillosa anhelamos la llenura del Espíritu Santo. Pero si algún creyente anhela la llenura del Espíritu Santo y tiene prejuicios, el prejuicio per se constriña el Espíritu Santo. ¿Me explico? Porque el Espíritu Santo no es prejuicioso. No es prejuicioso el Espíritu Santo. Entonces tú anhelando, lléname fuego, quiero, aguas cuando pidas fuego, porque el bautismo de fuego es sufrimiento. Sufrimiento y purificación, ¿sí? Pero cuando hay prejuicio, entonces habla uno de más. Habla uno de más. Necesitamos que el Espíritu Santo, caminar verdaderamente en el Espíritu, y antes de abrir la boca, pasarla por el filtro del Espíritu Santo. Y estamos presentes en amor para que en el momento que el Señor venga por su iglesia, no seamos dejados atrás. Estemos en un continuo velar y orar para poder estar y presentarnos delante del Señor sin tener que salir de su presencia avergonzados, ¿sí? Fíjate que voy a tomar un versículo que es 2 Corintios 5:16, si quieres búscalo. Y te voy a decir de un versículo que me encanta de Pablo, 2 Corintios 5:16, porque aquí habla Pablo del prejuicio, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo mismo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahí está la evidencia. El que camina en el Espíritu no es prejuicioso. No tienes derecho a ver a las personas, sobre todo a los hijos de Dios y también a los no hijos de Dios, de forma prejuiciosa. A veces te puede llevar una sorpresa. Y resulta que esa persona ya cambió muchísimo o esta persona incluso ya es nacida de nuevo. ¿Sí? Y bueno, te decía desde el principio que hay muchísimos versículos que te podría decir, traigo anotados aquí, porque en Dios no hay acepción de personas, Romanos 2:11, Juan 1:46, Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿No? Como diciendo, ¿quién es este nazareno? En Isaías 65:5, que hay ahí un punto de soberbia y le dice, quédate donde estás, no te acerques porque soy más santo que tú, ¿sí? O el mismísimo ejemplo que tenemos del fariseo en Lucas 18:11, que oraba en pie
y decía y hablaba para sí mismo. No estaba orando, no estaba hablándole a Dios. Para sí mismo decía, gracias Dios, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como ese recaudador de impuestos. Prejuicio. Y con ese prejuicio era suficiente pecado para estar al nivel de todos los demás. Prejuicio en Saúl, cuando empezaron a decir que le atribuyeron a David 10 miles y a Saúl miles, ¿no? Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10 miles. Y eso fue suficiente para odiarlo y perseguirlo mientras pudo. Sin embargo, puedes recibir actitudes, fíjate bien, puedes recibir actitudes de personas que te tratan con prejuicio. Ay, no, si tú eres no sé qué. Pero eso no significa que tengas que reaccionar de una manera agresiva o incorrecta. El perdón es vital, pero tampoco te dejes atrapar en los prejuicios, ¿sí? Porque eso de generalizar y no, es que es así, es que es así, y es que siempre ha sido de tal y de forma y del silencio. La obra de Dios es como un embarazo. Al principio ni siquiera se siente y va creciendo poco a poco. No vaya a ser que el Señor nos llame a la luz, a su presencia, y veamos que estuvimos pensando mal de otros y quizá llegaron a una altura y estatura mayor que nosotros mismos. Y el mismísimo Jesucristo, para culminar, en Marcos 6:3, lo menospreciaron. No nos extrañe que nos menosprecien, pero ¿quién se cree para poder que estar enseñando la Biblia? Para eso llevan los sacerdotes, son 10 años de estudio. Bueno, es un prejuicio. Ay, ¿qué vas a ver? Cuando llevas 35 años caminando con el Señor, pues algo has de saber, ¿no? Pero perseveremos, porque esto se acaba hasta que se acaba y debe ser hasta el fin. Y le dijeron de Jesús, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Pues es hermano de Jacob, de José y de Judas, que estaban ahí también los hermanos de Jesús, y Simón. ¿No están aquí también sus hermanas con nosotros? ¿Qué este carpinterito que cree que llega ahí? Prejuicio, prejuicio. Y quiero terminar haciendo una oración para que tú puedas ser libre de todo esto. Prejuicios, sobre todo, que han marcado tu vida y que los tienes ahí. Posiblemente el Espíritu Santo te los traiga a la luz y puedas tú distinguir de algo que el Señor te está librando. Solo el Señor puede obrar. Yo estoy absolutamente en contra de la psicología y sobre todo de la psicoterapia, porque eso es que el hombre trata de sacar a la luz cosas que solo a Dios le corresponde sacar en su momento del inconsciente, porque a cada uno de nosotros Él sabe tratarnos, porque Él es bueno y Él nos ama. Padre, yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos. Yo te quiero pedir, Señor, que hagas una obra de introspección, que ellos mismos puedan ver su propio corazón, su mente, y que ellos puedan identificar si hay prejuicios en su vida contra ellos mismos, contra las circunstancias
o contra otras personas. Te pedimos perdón, pero Señor de corazón, anhelamos parecernos cada vez más y más al varón perfecto, a la altura de Jesucristo. Continúa tu obra en nosotros, Señor. Limpia nuestra conciencia de obras muertas, de estos prejuicios que aplicamos para nosotros, para las circunstancias o para otros, para que podamos vivir en el presente yo soy, en el grandioso yo soy de tu identidad, Señor. En el instante, no en el ayer ni en el mañana, ni arrastrando el ayer, ni dudando del mañana, sino en tu presente gloria, a la cual nos has permitido acceder por medio de la salvación a través de el sacrificio de Jesús. Obra, Señor, incluso si lo requieres, tú ve llevando a mis hermanos en estos próximos días a identificar actitudes prejuiciosas que tienen hacia otros, quizá con quien viven, quizá algún vecino o vecina, quizá con ellos mismos. Aquel que piensa que no sirve para nada, aquel que piensa y se minimiza, que para qué está. Señor, nadie ha sido salvado por esa cruz de balde. Yo los bendigo a cada uno de ellos y te pido que los llenes de tu Espíritu Santo en este momento y que esa identidad, sin prejuicios e influencias de cualquier otra persona, aunque sea otro creyente, que nada de esto prevalezca más que tu verdad, tu fidelidad y tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues terminamos nuestra reunión. Les recuerdo la clase el miércoles y los bendigo con todo mi corazón.